Hola, bienvenidos a otra clase de Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Hoy veremos la protección de derechos humanos, protección de grupos vulnerables y responsabilidad del Estado. Bueno, la protección de derechos humanos requiere que los Estados realicen acciones para que estén jurídicamente protegidos. La primera medida es que deben ser reconocidos por el orden jurídico vigente y además el Estado debe establecer procedimientos legales para protegerlos y permitir la instancia de reclamo legal frente a la denegatoria de alguno de ellos o la vulneración de alguno de ellos. En la mayoría de los países, los derechos humanos están reconocidos en la Constitución, las leyes nacionales, tratados, declaraciones y resoluciones internacionales. El Estado es el responsable de garantizar y proteger los derechos fundamentales de mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, ancianos, entre otros. Esta protección es posible al realizar acciones positivas, es decir, cosas que el Estado tiene que hacer para que cada uno pueda ejercer sus derechos humanos, como por ejemplo, respecto al derecho a la educación, el Estado debe construir escuelas públicas y contratar docentes para que vos puedas acceder a la educación primaria gratuita. El Estado también tiene que realizar abstenciones, es decir, no hacer para proteger a estos derechos, es decir, debe evitar vulnerarlos. Por ejemplo, debe abstenerse de practicar malos tratos a través de sus agentes públicos, entre otras cuestiones. El ejercicio de los derechos humanos también podemos decir que tiene límites. En primer lugar, porque el ejercicio de los derechos humanos se realiza en una medida justa, es decir, que no puede perjudicar el ejercicio de derechos humanos de los y las demás personas. En segundo lugar, porque el Estado también tiene la potestad de suspender de forma extraordinaria los derechos humanos y libertades fundamentales. Para ello, se requiere que un proceso establecido legalmente de forma previa a esta restricción, el cual cree un marco donde se pueda dar la suspensión de alguno de los derechos humanos en virtud de causas específicas y por un periodo de tiempo determinado, como por ejemplo casos de conmoción general, como los conflictos armados, desastre natural o este caso actual de pandemia. Es decir, que la suspensión va a ser temporal y mientras dure esta situación que provocó esta conmoción, deberá encontrar de todas formas sustento en una ley formal, que indique cuál es la justificación, los motivos, las restricciones y además debe estar correctamente aprobada, es decir, debe seguir el procedimiento legal establecido por la Constitución. El límite natural al respeto de los derechos humanos es que ni siquiera en nombre de los derechos humanos se puede justificar la violación de ellos. Lo apropiado es que siempre debe existir una declaratoria previa de interés público para restringir algún derecho humano, o que ante un estado con probada necesidad y para evitar un daño mayor, se opte por tomar la decisión que limita otro derecho en función de producir el mal menor. Por ejemplo, en este caso actual de pandemia por el COVID-19, se está priorizando la salud, el derecho humano a la salud, frente al derecho humano de la libertad ambulatoria. Las violaciones cometidas por agentes del Estado son doblemente graves y comprometen la responsabilidad directa del Estado, de sus autores, y afectan también a la moral pública si ellas quedan sin sanción. Cuando los particulares lesionan derechos de otras personas sin representar al Estado, es decir, no tener ninguna injerencia en las funciones estatales, el Estado también puede verse comprometido y puede haber comprometido su responsabilidad, ya que él es el responsable primario de la seguridad y del sistema judicial, por lo que deberá investigar, identificar a los culpables y establecer sanciones para liberarse de la responsabilidad. La protección internacional de los derechos humanos se realiza a través de organizaciones internacionales,
como la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos, la Unión Africana, entre otros, que tienen órganos especializados para la protección de derechos humanos, como los consejos, comisiones o cortes de derechos humanos, que se van a dedicar a recibir e investigar denuncias de los particulares y se asegurarán que los estados sean sancionados frente a su responsabilidad por la violación de derechos humanos o por la denegatoria de justicia en un caso de violación de derechos humanos. Si bien todas las personas son iguales ante la ley, según el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley, esto quiere decir que el derecho a la igualdad tiene matices. El verdadero significado de la igualdad es dar la posibilidad de que se otorgue un trato igual a todas aquellas personas que estén en la misma situación o circunstancias similares. Por eso se da un trato diferenciado a personas que se encuentran en una situación particular. Estas situaciones particulares son contempladas internacionalmente y a nivel local y se refieren a la tutela particular de los derechos de los grupos vulnerables. Estos grupos han sido objeto de múltiples discriminaciones por razones históricas, sociales, económicas o culturales. Han sido marginados y excluidos de derechos o de beneficios que sí han tenido y tienen el resto de la población. Por ejemplo, en la Revolución Francesa se lucharon por los derechos del hombre. Sí, del hombre de sexo masculino y blanco, dejando de lado a las mujeres y a las demás etnias y razas. Este es un claro ejemplo de que ha evolucionado en la tutela de derechos de un colectivo, pero ha excluido a otros en esta conquista. Entonces, existen diversas razones por las cuales se les debe otorgar más ventajas para compensar esta discriminación sufrida, pasada y actual. Por eso se implementan distintas medidas para garantizar la participación o el acceso de estas personas para obtener servicios públicos, créditos, oportunidades laborales, de participación política, entre otras. Podemos identificar como grupos vulnerables o en situación de tutela especial a las mujeres, a las niñas y niños y adolescentes, a los pueblos indígenas, afrodescendientes u otras minorías étnicas, a las personas adultas mayores o ancianos conocidos también, personas con algún tipo de discapacidad, personas refugiadas y desplazadas, personas con determinada preferencia sexual o del colectivo LGTBI, personas privadas de la libertad. Y es por eso que el Estado debe realizar acciones afirmativas mediante leyes o políticas públicas. Esta igualdad y equidad de estos grupos solamente se van a poder llevar a cabo si el Estado interviene. ¿Por qué? Porque el problema principalmente es cultural y si el Estado no sensibiliza a la población, aunque sancione leyes y programas que los beneficien, será poco probable que en los hechos esto suceda y se evite la discriminación. Dentro de las Fuerzas Armadas existen relaciones directas con estos grupos o estos colectivos de tutela especial, por diversos motivos, ya sea por la constitución del mismo cuerpo de efectivos que incorpora mujeres o personas del colectivo LGTBI o no binarios o afrodescendientes o pertenecientes a pueblos indígenas, o bien por el trato directo que las Fuerzas Armadas van a tener en el cumplimiento de sus funciones, ya sea dentro de un conflicto armado o en la intervención de asistencia a la población en caso de desastres naturales. Van a tener un contacto directo asistiendo a desplazados, refugiados, mujeres, niños, niñas, ancianos o ancianas, discapacitados, entre otros.